primero de todo, dar las gracias a todas las personas que nos siguen en el canal de YouTube y en redes sociales. Hoy para mí es un honor poder entrevistar a uno de los productores más importantes del cine español. Él es Tono Folguera. ¿Qué tal, Tono? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Pues bien, con esta introducción un poco así, me acaban de salir unas cuantas canas más, pero bueno. Hombre, Eh, es que es verdad y sobre todo darte las felicidades por tu último éxito como es Alcaraz, ganadora del Oso de Oro en Berlín, y Shuro, ganadora del premio Fipresci en el Festival de San correcto. Sebastián. Sí, sí, no, no, la verdad es que ha sido un año, pues bueno, llevamos, sí, no me puedo quejar, llevamos una buena racha y este año ha sido especialmente bueno, porque bueno, son dos grandes películas, dos películas muy especiales además y que han funcionado súper, súper bien. Lo que sé, bueno, esto es como, yo como productor, claro, ahora es toda esta época de premios, a mí me coge ya con todos los marrones de las siguientes películas y entonces todo el mundo te felicita de lo bien que te va y tú estás sumido a veces en los follones y depresiones de las nuevas producciones y es complicado de compaginar los elogios con tu realidad del día a día. Pero bueno, muy, muy feliz, porque al final cuando hacemos películas es para que tengan una buena recepción y que las vea la gente y que, bueno, que sean reconocidas. O sea que súper feliz con el resultado de las pelis de este año. ¿Y cuál es tu película favorita? Película favorita, te diría dos. Películas así que me marcaron y que las pondría de favoritas. Luego vienen muchas, pero así de mi juventud, te diría Érase una vez en América, de Sergio Leone, y te diría El Gran Azul, Le Grand Bleu, de Luc Besson, que fueron dos pelis a mí, yo debería tener sobre los 20 años, y fueron las que por diferentes motivos me abrieron los ojos al cine, ¿no? A lo que el cine te podía inspirar más allá del puro entretenimiento, ¿no? La de, la de Luc Besson, la del Gran Azul, porque a mí me gusta mucho el mar y en esa época era un fanático del buceo y lógicamente por el tema, pero bueno, no solo era una película sobre buceo, era sobre muchas más cosas que me hizo sentir muchísimo y me fascinó y me quedé enamorado de ese trabajo. Y luego ya Érase una vez en América, ya es una peli más compleja, con la cual no tienes ninguna conexión espiritual o sentimental de nada, porque no hay ningún vínculo personal hacia ahí, ni hacia el tema, ni a la época, ni nada, pero me fascinó, o sea, y es una de las películas que más veces he visto, ¿no? O sea, es que era todo, la maravilla de esa película, la producción, la fotografía, los personajes, los arcos narrativos, o sea, es una peli que sin entender de cine te permite, a mí en esa época no pertenecía al gremio de cine, pero te permite entender lo que es el cine, ¿no? Y ver lo que puede ser una película. Yo creo que Érase una vez en América es para mí un gran ejemplo de lo que es una película. Que por lo visto han sacado una edición especial, un montaje especial, porque por lo visto Sergio Leone no la pudo acabar como él quería. Sí, sí, ha habido, sé que hubo un corte, algo, no lo he podido ver, pero algo oí que había, pero bueno, no la pudo acabar como él quería, pero ya es una peli, ahora no recuerdo cuánto dura, pero son como, eran como 3 horas y pico, pero sí que Sí, hubo sí. una versión hace poco extendida, ¿no? Que era la versión que reivindicaba el director. Esa es una cosa que es bastante habitual en los directores, nunca están conformes en el corte que a veces han de cerrar con nosotros, con los productores. ¿Y estudiaste cine o aprendiste de forma autodidacta? No, yo vengo de una generación en que, bueno, pocos estudiaban cine todavía, ahora hay unas grandísimas escuelas, pero yo sí que empecé mi trayectoria profesional como fotógrafo, entonces, bueno, ya había un vínculo con la imagen y estuve unos años dedicándome a la fotografía, pero era malísimo, y entonces pasé a llevar la producción de un amigo mío que era muy buen fotógrafo y de muy jóvenes empezamos a hacer grandes catálogos de moda, a viajar mucho y a producir, ¿no? Y ahí descubrí el mundo de lo que era la producción. Luego tuve un periodo de conservadurismo y me pasé también a la producción, pero de fábrica, porque al final
Sí, los productores podemos producir muchas cosas, o sea, yo siempre lo digo, cuando haces producción y si te falla, eres un perfil perfecto para cualquier oficio que necesite cierta organización. Y estuve varios años en fábricas textiles, llevando precisamente la organización de producción. Y luego se me presentó la oportunidad de hacer una serie para televisión española en una productora que se llamaba Ausan Films con Loris Omedes y lo dejé todo y me fui. Lo dejé, cambios vitales que decides en un momento dado y abandoné mi trabajo bien pagado, estable y me lancé a la aventura de hacer una serie para televisión sobre buceo, precisamente. Pero en toda tu carrera has sido productor ejecutivo. ¿Pero qué es realmente un productor ejecutivo? Bueno, he hecho de director de producción algunas veces también, al principio, y luego productor ejecutivo. Bueno, son dos títulos que en España tenemos la costumbre de mezclarlos y en Estados Unidos significan cosas diferentes. Yo te diré lo que yo creo que son las dos figuras. El productor, que a veces puede ser el productor ejecutivo y puede tener las dos figuras, es el empresario, el socio de la empresa, el dueño de la productora que hace películas y esa es la figura del productor, es quien arriesga la financiación, quien pone la estructura y a veces también hace de productor ejecutivo, que sería la persona de dentro de la organización que lidera a nivel de producción un proyecto, ¿vale? Entonces, en una productora pequeña como la mía, los roles muchas veces, pues eres productor y productor ejecutivo, pero también hay muchas empresas más grandes que lo que hacen es, pues yo qué sé, en Mediapro el señor Jaume Rouras evidentemente no está en el día a día del buen patrón, hablando, mirando presupuesto, hablando con los actores. Esto hay un productor ejecutivo que es un contratado de la productora. Y esa es la diferencia de matiz que hay. Lo que ocurre que como en España o en Latinoamérica o en tantos sitios, hay muchas productoras de tamaño medio o pequeño, acabamos, muchas veces el rol se comparte y es la misma persona o las mismas personas que hacen de productores y productores ejecutivos. Pero el productor sería el empresario, para entendernos, y el productor ejecutivo es aquel que lidera la ejecución del proyecto. ¿Y cuántas personas estarían trabajando con el productor ejecutivo? Porque imagino que tiene que haber un secretario, una persona de administración, un controller. Bueno, no, claro, el productor ejecutivo está en la cúspide de la pirámide de una película, entonces hacia abajo ves sumando. A medida que avanza el proyecto, hombre, cuando no estás produciendo, pues depende de la productora, pues puedes tener, no sé, un productor ejecutivo tendrá dos, tres, cuatro, seis personas desarrollando un proyecto, a lo mejor. Luego, cuando ya entras en fase de producción, pues son 20, luego 30 y en pleno rodaje, pues hacia abajo, pues puede tener 100 personas, 200, 300 o 500 personas. O sea que es muy oscilante las personas que trabajan en productoras independientes. En los grandes estudios me imagino que todo es mucho más estable, ¿eh? Pero, por ejemplo, mi productora, hoy estaremos trabajando fijos 3, 4 personas y dentro de unos meses igual somos, sí, preproducción estamos ahí 50. Ok. Y todo el mundo piensa que el productor siempre es el hombre con el dinero, como el inversor con mucho dinero. ¿En España realmente existe inversores que pongan dinero, arriesgan su dinero por el cine? ¿O realmente todo el mundo lo hace a través de preventa y ayuda del Estado? A ver, finalmente yo he estado en otros mundos empresariales y bueno, lo que hacen muchos empresarios, a no ser que tú pertenezcas a una familia millonaria y heredes dinero, pues la gente lo que hace es buscar dinero a base de fondos de inversión, de inversores, o sea, poca gente tiene la capacidad económica per se de montar una empresa. Entonces, en una película es lo mismo. Pues habrá productores que sí, pero como en todos los negocios, tú lo que haces es financiar los proyectos a base de buscar socios y partícipes. A veces hay esa sensación de que el cine es diferente y yo creo que no, que es como el resto de proyectos de todo tipo. O sea, tú has de buscar la financiación de un proyecto científico, de un proyecto empresarial, textil y en una película igual. Entonces, el productor, o yo al menos, y los que yo conozco, los de mi entorno, lo que hacemos es, una vez tenemos el proyecto, sí que nos toca invertir nuestro propio dinero en las fases de desarrollo. A veces sí que existe algún tipo de ayuda pública, pero normalmente el arranque es con el dinero que tú tengas.
Y luego lo que consiste es ir a buscar el dinero, a convencer gente que quiere invertir en tu película, ya sea, pues como decías, con preventas, o sea, yendo a diferentes plataformas, canales de televisión, distribuidores, agentes de ventas, toda esta gente que te avance un dinero para hacer la película. Luego están las ayudas públicas, los incentivos fiscales, que es el gobierno, pues como aquí en Estados Unidos y en todas partes, pues si tú ruedas en España o bueno, o montas una empresa de coches o de baterías, pues el gobierno te facilita a base de desgravación de impuestos de gente que invierte, pues que puedan invertir en tu proyecto, ¿no? Y esta sería la otra pata principal de financiación. Pero, y llega un momento, por eso, que en todo esto que a veces parece que sea muy fácil lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero es que llega un momento, todo esto va con créditos. O sea, nadie te da el dinero. Tú cuando haces una preventa a una televisión, pública, privada, quien sea, no te dice, hostia, pues perfecto, te precompro la película, toma 500.000, 200.000, 1 millón. No, no, el dinero te lo va a dar el día que le entregues la película, ¿vale? Y puedas emitir una factura o el día que empiecen sus derechos de emisión. Pero Durante todo este tiempo tú lo que has de hacer es pedir un crédito, ¿vale? O sea, es irte al banco y si la televisión te ha precomprado una película, tienes en contrato 2 millones de euros, yo me diré al banco a pedir un crédito de 2 millones de euros y avalarlo con lo poco o mucho que yo pueda tener. Entonces, hay un riesgo, pues sí, evidentemente que arriesgamos bastante. Y yo tengo amigos que a veces han querido ser socios míos y cuando se han dado cuenta del marrón que significaba, pues han dicho que no, que están muy bien trabajando conmigo, pero sin querer ser socios. porque imagino que la persona máximo responsable en un rodaje es el director de producción. En el set de rodaje es el director de producción, o sea, durante el periodo de rodaje y de preproducción, el responsable de campo sería el director de producción. Por encima de él está el productor ejecutivo y por encima el productor. Sería este el nivel de escalafón. El director de producción es una persona fundamental para que un proyecto llegue a buen término, pero él se incorpora por regla general cuando el proyecto ya está del todo financiado y cuando ya arrancas en la fase de preproducción y a lo mejor te acompaña un poquito alguno hasta la postproducción, pero muchas veces al acabar el rodaje ya desaparecen. O sea, que hay mucho director de producción que se ocupa de que el rodaje funcione. Pero un proyecto de cine te puede durar entre que lo desarrollas, lo ruedas y lo estrenas 3, 4 años. Pues el director de producción igual estará trabajando contigo 6 meses, 4 o 5 meses. Durante esos 5 o 6 años, pues la mayor parte del tiempo estás tú solo con tu equipo. Luego el que más se incorpora en la primera fase es el guionista y el director. Ese es el núcleo que acostumbra a estar durante todos esos años. El resto del equipo va entrando en fase. Siempre nos focalizamos mucho en el rodaje, que obviamente es muy importante el rodaje de una película, pero en el timeline de la producción de una película es un tiempo muy chiquitito. De los 3 años el rodaje igual son 5 semanas. Y empezaste produciendo películas para televisión como Paz, Sara, Delta, Más allá del silencio, El reencuentro, etcétera. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época? O sea, yo empecé con la serie esta para la televisión española, una serie documental muy chula que hicimos que se llamaba Babels, Burbujas, que era sobre el buceo alrededor de todo el mundo. Y luego coincidió a principios de los años 2000 que en España y sobre todo las autonómicas encontraron una vía, como habían hecho otros países de Europa, de fortalecer el sector de producción del país que estaba muy debilitado y era como había cierto amateurismo ¿sabes? No acaba de estar solidificado y se empezaron a hacer lo que son películas para televisión, pero con el objetivo de hacer un producto que funcionara en la cadena, pero que a la vez sirviera para crear una industria fuerte en el país. Y ahí la televisión de Cataluña eh, invirtió junto con la Generalitat bastante dinero en esos años y con Loris Omedes en Bausán tuvimos la suerte de poder producir como 3 o 4 películas para televisión que nos permitió pues foguearnos de una manera un poco más controlada porque una película para televisión por regla general no tiene la complejidad de una película para cine, por regla general. Muchas veces son más difíciles de producir porque tienes un presupuesto más bajo y las pasas canutas. Yo siempre digo que
los Goyas y los premios a director de producción siempre se olvidan de las películas pequeñas y los grandes héroes y los grandes directores de producción son los que consiguen sacar adelante una película con 1 millón de euros. Con 4, 5, 6, yo creo que más o menos todos lo acabaríamos haciendo. Y entonces, pues se hicieron esas películas para televisión que no dejan de ser películas de bajo presupuesto al final, con algunas licencias, bueno, con alguna narrativa más acorde a la televisión. ¿Sabéis? En cine tú tienes a las personas encerradas en una sala, ¿no? A oscuras, han pagado 7, 8, 9 euros, es difícil que se marchen, muy mal a ser la peli, y eso te permite el lujo, por ejemplo, de plantear un primer acto de presentación de personajes mucho más pausado, mucho más elegante, mucho más meditado, porque el espectador lo va a aceptar y estará ahí metido tranquilamente, y en televisión donde te la juegas es en el tercer acto, o sea, segundo y tercer acto. Y en cambio, perdón, en cine. Y en cambio en televisión tú necesitas un primer acto súper cañero. O sea, tú en televisión no puedes tener el lenguaje de la tele, porque hay del cine, porque si en tele tú empiezas con una presentación de personajes cinematográficos, la gente se te va a cambiar de canal. Entonces sí que son lenguajes parecidos, pero a nivel de guión sobre todo, yo creo que hay una inversión de importancia. Para mí en cine la importancia mayor es el tercer acto, es el sabor de boca con el que se vayan los espectadores de la sala de cine y el recuerdo que les dejas en el tercer acto te va a marcar mucho más que el primer acto. Y en cambio en televisión es al revés. Como en el primer acto no estés súper brillante, ahí no te aguanta nadie, cambian de canal y la peli es un fracaso. ¿Y qué es lo más importante a la hora de conseguir una preventa en televisión? El guión, el dossier, los actores, el equipo técnico. Pues yo creo que lo más importante es el productor en ese caso. Que sepa coger estos ingredientes que tú acabas de mencionar, ¿no? Es como hacer una paella. Pues bueno, tú ya puedes tener la mejor gamba del mundo, que si el arroz es una mierda, te va a quedar un asco de arroz, aunque tengas una gamba que te ha costado un dineral, ¿no? Pues el productor lo que debe hacer es armar un buen proyecto, que tenga sentido, que el director que propones vaya de acuerdo con el guión que estás proponiendo, que el presupuesto se acorde también con la ambición del proyecto. Que le des confianza también a la cadena de televisión. O sea, tú has de, que tenga un cast, unos actores que también vayan acordes. Para mí es súper importante cuando presentas proyectos, y es un consejo a veces doy, hostia, la coherencia. O sea, a veces yo lo he hecho, con películas pequeñas, intentas ir a la televisión con un casting que tú ya sabes que eso es imposible, que no lo vas a conseguir. Eso te va a la contra al final, porque primero no te van a creer y te van a rechazar el proyecto, y después si te dicen que sí, las vas a pasar canutas con un presupuesto pequeño y tú has puesto que tienes de protagonista, pues yo que sé, Javier Bardem, por ejemplo, por decir uno. Entonces hay que ser un poco coherentes con el proyecto y sinceros y saber vender. Al final somos vendedores y convencer, enamorar a que tienes delante. Entonces, yo creo que es eso, un buen dossier, bonito, estético, eso ayuda mucho y un muy buen guión. O sea, ahí, y eso sí que nosotros, por ejemplo, en las Tor Media somos muy pesados, el desarrollo del guión. O sea, yo creo que sin un buen guión es imposible hacer una buena película. O sea, con un buen guión puedes hacer una mala película, Y, pero con un mal guión seguro que no harás una buena peli. y el tema de actores, imagino que necesita, son cartas de interés. Pero en esas cartas de interés, tú ya con el representante, si le gusta el guión, ya negocias el sueldo del actor o lo negocias una vez que tenga la preventa. El sueldo del actor lo negocias cuando estás cerca ya cuando ya tienes la película financiada y también sabes también lo que le puedes ofrecer. Las cartas de interés se piden, es una manera de que vean que, bueno, que no te lo estás inventando, que como mínimo has hecho el paso de hablar con su representante y el representante ha dicho que sí, que esta película me interesa. O sea, eso da ya como un mínimo de garantía. Evidentemente, los castings que se presentan en los dosieres de preventa pues cambian muchas veces. Pues, es lógico, porque tú a lo mejor estás presentando a una televisión ahora un proyecto que lo vas a rodar dentro de 1 año y medio. Y dentro de 1 año y medio, cuando tú llamas a, yo qué sé, a Eduard Fernández, pues resulta que está rodando una serie y no puede. Entonces, ahí has de hablar con las cadenas, es un follón, porque has de hablar con las cadenas, buscar otro actor, alguien que sea un poco del
nivel. Evidentemente, si te han puesto dinero para tener una película protagonizada por Eduard Fernández, pues vas a tener que buscar a un actor más o menos de ese nivel, porque si no la cadena te va a decir que no, que ya no la quiere. Entonces, hay que modularlo y negociar con ellos, pero todo el mundo entiende que pueden haber ciertos cambios. Pero sí, sí, a nivel económico, hasta que no tienes la película cerrada, tú y sabes fechas, no negocias. Lo primero que se pregunta cuando la película ya está en marcha, un representante de actores, es fechas. Ese es el primer paso. Y si te dicen que tiene fechas, el segundo paso es enviar el guión. Y si se leen el guión y dicen, ostras, podemos estar interesados, pues entonces ahí a lo mejor ya es cuando empieza la negociación económica para acabar de cerrarlo todo. Pero esas fechas son cuando no tienen ni la financiación. No, no, la carta de interés no necesitas fechas. Tú dices, oye, yo tengo esta película, no sé cuándo la voy a rodar, calculo dentro de un año, dos, tres, mira el guión, le mandas el guión al representante, él se lo lee, dice, o se lo lee el actor, el equipo que lleva ese actor decide que ese proyecto es interesante para él y te firman una carta diciendo, bueno, si todo cuadra, yo estaría encantado de hacer esta película. No es más que ese el compromiso, es un compromiso pequeño, pero que demuestra que tú has hablado con ellos. El siguiente paso, una vez tienes financiada la película, es concretar esa carta. Entonces, es ahí cuando dices, bueno, oye, va, esto va en serio, fechas, puedes, sí, vale, mira, el guión final es este, vale, pues me sigue gustando, te pagaré tanto, vale, pues la hacemos. Y a la hora de producir tanto una película o una serie, para conseguir las preventas, ¿qué se hace? ¿De la misma manera? Bueno, en las series depende. Las series que van directas para plataformas o televisiones y que las pagan ellos es parecido. O sea, sí que aquí no tienes que buscar financiación tú, porque tú al final lo que estás haciendo es un trabajo para ellos. Es decir, son ellos los que van a poner todo el dinero y los propietarios de la serie van a ser ellos, ¿vale? Tú lo que haces es desarrollar el proyecto ya con ellos y producirlo, pero la financiación va a correr en parte de ellos. Hay series, esas son la mayoría de series que están haciendo ahora pues para plataformas o televisiones. También es verdad que hay series que tienen un modelo de financiación, pocas, pero parecidas al cine, en la que el productor va buscando pues un dinero de Alemania, otro de una televisión de aquí, otro de allí, una ayuda pública, o sea, una serie más histórica, series más culturales, por ejemplo, pues a lo mejor sí que van a ese modelo muy parecido al del cine. Pero lo que ahora, el boom ahora de series que están haciendo las plataformas, ellos te pagan un desarrollo, tú les pecheas un proyecto, te pagan un desarrollo, deciden si se hace y se hace y lo pagan ellos, pero lo haces muy de la mano, o sea, pasas a ser pues una pata de ellos, son ellos quien controlan absolutamente todo, lógicamente porque es su dinero. Claro, pero he escuchado que cuando tú vas a tocar la puerta a Netflix o una serie, etcétera, que lo primero que te piden es el one payer. Sí, 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 claro, es normal, ¿eh? Ellos piensan que reciben muchísimos proyectos, entonces no pueden, no tendrían equipo humano para analizar a fondo todos los guiones que reciben si se les enviaran guiones de series, además. Entonces ellos prefieren, y es el método ahora que se está utilizando en España, es esto, un pitch breve de la idea, un one page, o a veces incluso sin one page, o sea, un pitch directamente, oye, tenemos esta idea de hacer una serie, te dicen, ostras, nos gusta, pues venga, te vamos a pagar un desarrollo. Entonces te dan a la productora, a mí me dan X dinero para desarrollar con los guionistas la serie y la desarrollas muy de la mano de ellos. O sea, absolutamente todos los pasos son compartidos con el equipo de creativo y de producción de la plataforma. Y es así. Sí, sí, porque piensa tú, claro, que imagínate que Netflix tuviera que analizar series completas ya, o sea, es que se pasarían la vida leyendo Claro, pero cuando entra ahí y los que mandan son Netflix, imagino que va por fecha. Tal fecha, tiene que hacerme tal entrega. Corrigen, te dicen lo que está mal y lo tiene que volver a reescribir hasta que no esté como le gustaría a Netflix. Está reescribiendo. Correcto, sí, sí. Pero bueno, lo mismo hago yo cuando hago películas con mis guionistas y, o sea, no.
sí, es la manera de trabajar, o sea, pero en este caso es que son ellos quienes están pagando, entonces tiene toda la lógica y saben lo que necesitan y lo que quieren, o sea, lo tienen mucho más claro que yo, seguramente, como productor independiente, ¿eh? Entonces, sí, sí, van pilotando, es esto, o sea, yo con una plataforma, yo ahora estoy desarrollando la serie, vamos, pues un año y estamos todavía casi en fase hemos tenido que volver a la fase de tratamiento, de escaleta, o sea, no, es un proceso largo, complejo, que se están haciendo muchas series, pero bueno, es un proceso, te diría casi, más complejo que el de un guión de una película. ¿Y qué tipo de género te gusta producir? Porque imagino que tienen una línea editorial. Sí, yo diría, a veces digo que a mí la línea editorial me encontró ella, a mí. Y me he especializado durante muchos años con películas, óperas primas, de cine, llamémosle independiente. Todavía no hemos encontrado, ¿no?, el apellido para este tipo de cine, porque bueno, claro, cine independiente, también hay películas de 4 millones que es cine independiente, ¿no? O sea, es complejo, ¿eh? Todavía no lo hemos encontrado, pero entendámonos, ¿no? ¿Vale? Lo que es el cine indie. Y eso fue lo que, bueno, una cosa a otra y me llevó a especializarme ahí. Pero también es cierto que, por ejemplo, a mí cines, películas mucho más narrativas y abiertas hacia el público, ostras, pues me gustan mucho. Yo te diría que la película que mejor me lo he pasado produciéndola y que más he disfrutado como productor es Mediterráneo, que ya es una película con un presupuesto alto, con una ambición de llegar a público, con un cast conocido. Entonces, bueno, es muy diferente de todo lo que había producido hasta antes y también me ha gustado mucho. Entonces, ahora estamos intentando mantener las dos líneas. Me sigue apasionando el cine indie con gente joven porque, bueno, me hacen sentir vivo. Es súper arriesgado, pero bueno, pero es una maravilla. Yo, a mi edad es un placer estar en una mesa rodeado de cineastas de 30, 27, 30 años, con, bueno, con todo, con una ambición tremenda y con unas ganas de hacer las cosas y además con unos conocimientos extraordinarios, pues es una carga de pilas que no la quiero para nada dejar. Pero es verdad que también me apetece empezar a hacer algunas películas más estilo mediterráneo y también estamos desarrollando esto. Películas de calidad, ambiciosas, que toquen la fibra, basadas en hechos reales, pero sin renegar de la comercialidad. Y produciste la película Cara Cremada. ¿Qué te llamó de esa película? Porque es una película que es que no tiene diálogo. Mira, pues Caraclamada fue una peli que marcó mucho mi carrera. Yo en esa época, fue una época de transición, yo tenía un productor y estaba trabajando en una productora que se llamaba, de productor ejecutivo, precisamente, lo que comentábamos antes, Cromosoma, la película de las tres mellizas, de la serie de animación, una productora de animación, y yo entré ahí para hacer un documental que se llamaba Bicicleta con Chana Manzana. Y me llegó este proyecto de unos estudiantes de la universidad que querían hacer esta película de cara aclamada y mi compañero, el otro productor ejecutivo, dijo, mira, y me vi el proyecto y dije, tío, pero esto no tiene diálogo, ¿esto qué es? Y me convenció él, yo no quería hacerla y lo reconozco ahora, y me convenció Tony Marí, que era mi compañero productor ejecutivo. Conocí al productor estudiante del grupo de estudiantes que iba a hacer la peli, que era Sergi Moreno, que luego estuve trabajando con él hasta hace bien poco. Y bueno, eso, me enamoré de ese grupo de jóvenes. Ahí dentro estaba Carlos Márquez Marcet también, Luis Galté, que era el director. Pues se hizo esta película de una forma, bueno, como estudiantes en la montaña, sin, bueno, todo como se pudo, con mucho voluntarismo. Yo pude aportar desde Cromosoma toda la postproducción y tuvimos la suerte de acabar en el Festival de Venecia. O sea, una película así acabamos en Horizonte de Venecia. Y eso a mí me llevó a conocer a Carlos Márquez Marcet y ya cuando ya había cerrado Cromosoma, porque Cromosoma al poco tiempo cerró y yo ya impulsé más todavía mi productora Astor Media, fue cuando Carlos y Sergi me trajeron el proyecto de 10.000 kilómetros. O sea que en la vida hay que arriesgar y una cosa te lleva a otra. Entonces, quien no se mueve, no le pasan cosas. Entonces, y yo seguramente si no hubiera hecho Caracramada, pues fíjate, igual ahora no estaría hablando contigo, porque una peli crucial en mi carrera es 10.000 kilómetros, por ejemplo. O sea, en mi trayectoria
fílmica diría que hay como dos pelis que marcan mi carrera, que sería Balseros y 10.000 kilómetros. Me quiero muchas más y muchas han sido importantes para mí, pero que te marque, que sean cruciales en tu carrera, son estas dos. ¿Y qué te llamó la atención de la película, de ese guión de 10.000 kilómetros? Porque digamos que la peli es totalmente dos actores. Es que no tiene poco. Y además es como narrar una relación de dos personas a distancia. Sí, o sea, ese proyecto, justo la productora había cerrado, yo estaba relanzando mi productora como podía, sin ni un duro. Ahora estoy en el salón de mi casa y yo aquí era la productora, monté la productora en el salón de mi casa. Y Carlos y Sergi me trajeron el guión de 10.000 kilómetros y me gustó mucho el guión, la historia que explicaba. Me gustó mucho Carlos, que empaticé con él enseguida. Y vi que era una historia que la podíamos modular mucho también a nivel de presupuesto. Vi que era un proyecto que lo podía hacer con muy poco dinero o con financiación, pero que si nos fallaba alguna pata de financiación, con riesgo y metiendo ahí el callo, también la podíamos hacer. Y eso dije, venga, vamos ahí. Y era una peli de tamaño que yo podía arriesgar también en ese momento por tamaño de empresa, no podía aspirar a hacer una cosa más grande. Pero lo que te comentaba, ese guión tenía un montón de personajes secundarios. Durante mucho tiempo 10.000 kilómetros era la pareja, que la esencia estaba ahí, pero había un montón de secundarios. Y esa base de trabajar el guión durante mucho tiempo, de contratar a script editors, que son personas que desde fuera te ayudan a ver cosas que tú ya no ves, que en este caso fue Coral Cruz, quien acabó diciendo, oye, ¿qué pasa si quitamos todo esto superfluo, estos secundarios que solo molestan por ahí? Y si lo dejamos con la pareja. Hostia, se probó y ¡pam! De repente, una peli que era buena, teníamos un guionazo. Singular, además, que yo creo que la gracia de 10.000 kilómetros llegó en un momento, fue una peli muy singular, que la posicionó por la singularidad. Y así salió 10.000 kilómetros. Y 10.000 kilómetros, pues mira, se rodó aquí, donde estamos ahora mismo, aquí se rodó 10.000 kilómetros. O sea, yo eché a mi familia de casa, saqué la productora de casa también y se rodó en mi piso 10.000 kilómetros. Así la hicimos, porque, bueno, tuvimos algo de financiación, pero no la suficiente, obvia, para hacerla como queríamos, pero la hicimos aquí y por eso te digo, y esa peli funcionó muy bien, fuimos a Málaga, la petamos en Málaga. Aún me acuerdo cuando en la presentación de la película nos presentaron como la película rara del festival, de la sección oficial, porque fue una apuesta del director de Málaga, esto hay que decirlo, fue Juan Antonio Vigar quien apostó por 10.000 kilómetros en contra de mucha gente, ¿no? Decir, porque esto si es una peli muy pequeña, a la sección oficial. Y ahí salimos, bueno, vencedores, luego vino el Goya a Dirección Revelación y un montón de premios. Y eso fue el despegue de mi productora, 10.000 kilómetros. ¿Y te esperaba este gran éxito o en festivales internacionales y nacionales? Eh, sí, no te mentiría si diría que no lo esperábamos, porque la vimos y sabía que era una grandísima película. Entonces, pero nunca lo sabes, nunca tienes la certeza con los festivales. O sea, es que depende de algo tan sutil como que 6 personas finales en un comité de selección digan esta sí, esta no, y a lo mejor resulta que te dicen que no porque hay otra que toca un tema parecido o es del mismo país y hay otra española. Hay factores que pues igual quedas fuera del festival y la peli es igual de buena o igual de mala. O sea que necesitas también ese toque de suerte en la vida, ¿no? Pero 10.000 kilómetros vimos enseguida que tenía, ostras, un potencial. Málaga nos lanzó y luego internacionalmente el Festival de South by Southwest en Austin también, ahí Hostia. conseguimos un premio y que unos distribuidores norteamericanos la compraron por bastante dinero y eso nos permitió crecer como productora y bueno, sí, y llegar hasta donde hemos llegado hoy, que seguimos siendo una productora muy pequeña, pero al menos no está en el comedor de mi casa, que ya es mucho. ¿Y qué supuso para ti estar nominado en los Oscar y los Emmy con Barcelo? Claro, esta es la otra, ¿no? Peli que te marca. Ahí el productor principal era Loris Omedes, que es con quien yo estaba en Bausan Films, y llegó este proyecto de documental de Carles Bosch. Bueno, yo me acuerdo cuando vi a Carla, para mí Carles Bosch en Cataluña era un periodista muy conocido, porque bueno, era una cara conocida del programa de reportajes más importante que tenía la cadena pública.
Y joder, para mí era como ver un mito, ¿no? Se incorporó a David Trueba, bueno, fue un sueño hacer esa peli. Eh, pero en esa sí que tendré que reconocer que las aspiraciones no teníamos ni idea de nada. O sea, ahí sí que éramos... 10.000 kilómetros ya había aprendido mucho. Pero en base era todos unos pardillos. El documental también empezaba a romper la frontera de ser el reportaje de tele. O sea, eran unos años, los principios de los 2000, donde pues en España primero fue en construcción, empezaban a haber documentales que llegaban al cine y pum, y de repente explotaban Seros, que ya te digo, no lo esperamos para nada. De hecho, lo estrenamos en un festival, la muestra de cine latinoamericano de Lérida, de Lleida, aquí en Cataluña. Ese fue nuestro estreno. O sea, luego vino Sundance, HBO que la compró, premio en Cuba, premio en Miami, y entonces, bueno, empezamos a soñar con los Oscar. Nadie daba un duro por nosotros. La compra de HBO fue muy importante porque nos ayudaron mucho, pero éramos como el hermanito pobre de HBO, ¿no? O sea, éramos como el rarito que este no va a estar nominado. Pero es que era muy bueno. O sea, es que es un documental que cualquier persona, para mí eso es el cine documental, ¿no? O sea, el desarrollo de personajes que tiene Balseros, yo creo que es una peli que es una maravilla. Bueno, y los norteamericanos lo reconocieron y fue una pasada. Claro, de repente estar nominado a los Oscars y hacer toda lo que es una campaña de promoción de los Oscars y nos situó a Loris y a mí y a todos los que estuvimos ahí involucrados, pues nos cambió la vida profesional, obviamente. Y luego yo, gracias a esta, pues he podido producir todas las películas de Carlas Bosch, o casi todas, e incluso Bicicleta Coche a la Manzana, pues que también es otra peli muy importante en mi trayectoria, pero que bueno, mira, son cosas que... Pero volvemos a decir lo mismo, ¿eh? O sea, eso es la suerte que el Festival de Sundance te seleccione. O sea, vivimos en el cine, ¿no? En una fina línea en que el éxito y el fracaso con una buena película no está nunca garantizado. Porque claro, yo imagino que para hacer la carrera a los Oscar, todo esto depende de los festivales. Sí, en aquella época sí. Ahora ha cambiado mucho, ¿eh? Ahora que hemos hecho la carrera de Alcarràs, ahora es todo como mucho más... el sistema de votación es diferente y tiene más fuerza la personalidad del que se apunta a votar, por ejemplo, la película internacional. Pero en aquella época sí que tenía mucha importancia eh, los festivales a donde habías estado. Por ejemplo, en Balseros hay un premio que dan la Asociación de Documentalistas Norteamericanos, el IDA, International Documentary Award, que lo ganó Balseros. Y eso fue el clic. Ahí fue cuando hizo ¡pam! Yo estoy, joder, acaba de ganar esto. A todos los documentales americanos ese año. Y era un año de la hostia, ¿eh? O sea, estaba ahí Capturing the Freakmans, estaba Focus War, era un año brutal. Y ganamos ese premio. Entonces, los festivales son súper importantes para situarte, pero no solo eso. O sea, necesitas luego que los académicos te voten y los académicos, pues cada uno en su casa acaba votando, nunca sabes cómo. Y el proyecto, produciste la película El Rey Tuerto. Sí, Imagino porque eso era una obra de teatro. correcto, de Mark Krawet. Sí, yo ¿Cómo ahí... fue el proceso? Que directamente, ¿qué hiciste? Una adaptación, coger guión y adaptarlo a película. Sí, ahí fue Mark, ¿eh? Esto fue Mark Krawet, el director, el que hizo todo el trabajo, porque la película es bastante fiel a la obra de teatro y es con los mismos actores que habían hecho la obra de teatro. Hicieron como una familia y bueno, se adaptó al cine, pero también, si ves la película, es bastante teatral lo que es el set. Bueno, pasa prácticamente el 90 y pico por ciento de la peli, el 90% de la peli en un comedor de una casa. Quiero decir que es bastante teatral. Y sí, sí, él hizo toda la adaptación. Y me acuerdo acabar de decidir, me pensé en un montaje de la película y flipé. O sea, me encantó cómo repartía leña para todo Dios, ¿no? Repartía leña a los, a los ocupas, repartía leña a los policías. O sea, ahí no se salvaba nadie. Era un retrato de las miserias humanas que todo el mundo tiene, ¿no? Seas policía o seas un ocupa o seas un antisistema, da igual, todos tenemos nuestras miserias y Mark es muy bueno en eso, en sacar desde las miserias desde un punto de vista del humor, ¿no? Y me reí tanto con esa película que, vamos, fue un gustazo. Fue de esas películas que
bueno, por el momento que pasó, no sé por qué, pero no tuvo el éxito que yo creo que merecía el Rey Puerto. Para mí es un peliculón. ¿Y tú buscas proyectos? ¿En qué estado te gusta encontrarlo? ¿Ya terminado escrito? ¿Una idea? ¿Un dossier? ¿Un tratamiento? Ah, sí, o sea, yo busco pocos proyectos, la verdad, porque por tamaño de productora nuestra capacidad de producir es muy pequeña. Lo que sí que hacemos es coproducir mucho, ¿eh? No internacionalmente también, pero con productoras españolas. O sea, yo prefiero tener una parte de una película y hacer 3 películas al año o 2 películas al año que tener toda una peli y poder hacer una. Cada uno ahí son por... A mí me gusta más compartir el viaje también. Entonces, yo con el entorno que tengo, ya los proyectos que salen de los directores con los que normalmente trabajamos, ya me copan, ¿no? O sea, me cuesta mucho ir a buscar proyectos fuera del entorno en que me muevo. Entonces son proyectos que me vienen ya del director guionista, por un lado, pues ya sea Carlos, sea Clara o Roquet, sea Elena Martín, sea Marcel Barrena, todos con los que vamos trabajando. Luego estar atentos a libros, a obras de teatro, por ejemplo, pues compramos los derechos de una obra de teatro que se llama Mara de Azúcar, Madre de Azúcar en castellano, que es una obra, una maravilla de obra de teatro protagonizada por actores discapacitados que fue un éxito en Cataluña y que creo que va a ser una película extraordinaria. Compramos los derechos de un libro que se llama Balandrau, que es sobre un accidente que hubo de montaña en los Pirineos, donde murió un montón de gente y hubo un superviviente. Hicimos un documental que ha funcionado muy bien, que se emitió en TV3, que lo compró HBO, y ahora vamos a hacer la película de ficción. O sea que sí que busco Mediterráneo, partió pues, de una idea mía, de la necesidad, todas las ganas de explicar lo que estaba haciendo, lo que le pasó a Oscar Camps y la creación de Open Arms era una cosa que me fascinaba y pensé que era una historia que podía ser llevada a la pantalla. O sea, es, por un lado, ir buscando historias, pero básicamente yo soy bastante fiel al entorno y siempre vamos incorporando nuevas voces como Miquel. Pues Miquel en un pitch que hizo la productora que estaba desarrollando ese proyecto, nos enamoramos del proyecto y le dijimos si lo querían coproducir y lo desarrollamos juntos, ¿no? Las, como un 60% de proyectos del entorno y un 40% de proyectos que vas encontrando, pues eso, en foros, en libros, en documentales. Hay que estar siempre con los ojos abiertos. Claro, pero también pasa una cosa de que normalmente un productor no tiene un proyecto, suele tener como 8 o 9 porque al año tienen que intentar conseguir como mucho 2 o 3 preventas. Y conozco a alguna gente, algunos productores que tiene proyectos y después dice, hostia, que tenía 4 y ninguno he conseguido venderlo. Claro, claro, sí, sí, ese es nuestro drama. Por eso nuestro tamaño es pequeño, por eso yo, mi productora somos 3 personas, porque o sea, esto te puede pasar perfectamente. Yo 8 proyectos nunca, porque es un error irte a las televisiones con 8, o sea, y no tengo capacidad yo, pero sí que estás con 2 o 3 proyectos al año y nos ha pasado, o sea, este año hemos rodado 3 películas que a todas les faltaba una pata y han sido películas que han sido muy complejas de rodar el año pasado. Este año íbamos a rodar una película, una ópera prima que lo tenía absolutamente todo y nos ha fallado una televisión y no, pero nos falló una ayuda pública importante y nos vamos al año que viene. Entonces, otra película que íbamos a rodar en febrero se ha tenido que posponer a octubre. O sea que, claro, bueno, es complicado, sí, sí, sí. Y estas cosas te pasan. Y a los directores también les pasa. Proyectos que están desarrollando un no y te tira por la borda 2 años de trabajo. Ese es el riesgo, ¿eh? O sea, cuando dicen que los productores no arriesgamos, joder, hostia, que no arriesgamos. Dímelo a mí, que cuando te falla esto, lo que tú acabas de decir, el año que te espera por delante es terrible, ¿eh? O sea, es pasarlas canutas, ¿eh? Desarrollando nuevos proyectos y el desarrollo de un proyecto no son 2 meses, ¿eh? O sea, desarrollar un proyecto son 1, 2, un año mínimo y 2 o 3 muchas veces. Entonces, sí, sí, te falla y si no tienes bien estructurada la empresa, no tienes fondos para resistir ese año, cierras la productora. Y le ha pasado a muchos compañeros míos y compañeras. Y con el tema de las plataformas, ¿cree que eligen, busca algún tipo de proyecto o depende siempre de su algoritmo?
Bueno, depende, sí, sí, yo creo que, bueno, muchos, depende de la plataforma. Yo creo que hay algunas que sí que funcionan más por sus algoritmos, porque, bueno, y les debe funcionar porque van como un tiro esas plataformas, o sea que mucho respeto al algoritmo, aunque yo soy el antialgoritmo, o sea, yo soy el que se revienta los algoritmos, gracias a Dios para ellos, ¿eh? Porque gracias a productores como yo o productoras como yo, que rompemos los algoritmos y damos oportunidades a alguien que lo pondrían en la máquina del algoritmo y les reventaría la máquina, luego son estos directores con los que hemos acompañado en su primera y segunda película los que están haciendo ahora todas las series. O sea que también, sin los rompedores de algoritmos, los algoritmos tampoco funcionarían. Pero sí, ellos tienen muy claro el producto que quieren, lo tienen clarísimo y es chulo, ¿eh? Cuando hablas con ellos, ver la claridad de ideas que tienen las plataformas como Netflix, como Movistar. Hostia, son gente súper preparada y que tienen clarísimo el producto que ellos necesitan. Entonces, si tú lo que les estás vendiendo les encaja, bien, y si no, no. Y el famoso algoritmo yo no lo he visto funcionar, pero existe y entonces, bueno, es que claro, las plataformas tienen una base de datos de lo que sus espectadores quieren o ven, que es brutal. O sea, imagínate, o sea, tener la información al minuto de lo que están viendo, ¡buah! Eso es una maravilla. Entonces, pues claro, ellos al final es una empresa privada y han de correr pocos riesgos. Entonces, pues bueno, pues tienen claro el producto que buscan y es el producto que te compran. Tú has de tener la vista de intentar oler qué les va a gustar. O sea, no te vayas a Netflix con un proyecto súper autoral y que, o sea, no, vete a Filming, ¿no? ¿Sabes? Exactamente. Y al revés, no te vas a Filming con una peli súper comercial porque entonces y a veces nos equivocamos, porque bueno, te he puesto dos casos extremos, pero a veces hay esas películas, ¿no? No sé, un Mediterráneo que te podría encajar en muchos sitios, pues a veces te llevas sorpresas, ¿no? Y te dicen, uff, ahora este drama no lo quiero para mis clientes, no me funciona. Pues bueno, entonces, o otro te dice, sí, qué maravilla, porque esto va a ser fantástico para mis clientes. O sea, nunca lo sabes, pero sí que tu obligación como productor es ver mucho lo que hacen y estar muy atento a la línea editorial pues, de las teles y de las plataformas. Y para terminar, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que se quieren dedicar al cine y en este caso a la producción? Bueno, yo siempre, cuando doy clases, les digo, o sea, hay mucha competencia, como casi todas, pero en esta especialmente. O sea, aquí hay una selección natural muy fuerte. Y si quieres ser director o guionista, la selección natural todavía es más fuerte, ¿vale? O director de fotografía. Entonces, te ha de apasionar, o sea, te ha de apasionar con locura. Pero lo mismo que si quieres estudiar, yo qué sé, arqueología o historia, o sea, o latín, o sea, si tú vas a estudiar latín, o eres un loco y tu vida gira en torno del latín o en torno de la arqueología, o estudia otra cosa, porque si no es tu pasión, son cosas muy concretas, muy complicadas, que no hay tantas oportunidades. En cine pasa lo mismo. Si tú quieres ser director, tú has de ser un friki desde que tienes 8 años, ¿eh? O sea, y si tú no eres así, busca otra cosa. Entonces yo les digo a mis alumnos, o sea, si os queréis dedicar a esto, me imagino que estáis viendo ya un montón de películas y de series y además analizándolas, ¿no? Y quedando después y viendo, ostras, mira esta localización, mira esto, y si quieres ser montador, viendo cómo lo han montado. Si no tenéis este interés, a cambiar ya de carrera, porque no vais a encontrar trabajo. Y a nivel de producción es un poco lo mismo, o sea, a ti te ha de gustar cine, o sea, te ha de gustar el audiovisual y has de tener unas capacidades pues organizativas, has de tener unas capacidades también de trato humano, que si no las tienes, pues mejor que te dediques a otra cosa porque vas a sufrir mucho y no lo conseguirás. Es un sector muy, muy bonito si lo consigues. Yo siempre hago así, ¿no? Cuando voy a casa, mira, ostras, hace 20 años que no llevo reloj. Y yo he trabajado en una fábrica mirando, me quedan 15 minutos, me quedan 10 minutos para salir. Bueno, hace por suerte muchísimos años que esto no me pasa, ¿no? Que me pasa de, hostia, me ir a casa ya que me van a matar. O sea, eso no tiene precio. Que te tengas que ir obligado de tu trabajo, de lo tanto que te gusta, es donde te vas a pasar más tiempo de tu vida, en el trabajo. Con lo cual, poder trabajar de lo que te gusta es maravilloso. Entonces, yo el consejo es intentar que te guste, o sea, sentir que realmente es lo que te gusta y lo que quieres hacer. Si lo intuyes, estudiar eso, porque tampoco lo tienes claro a veces al principio,
pero ir descubriendo. Y si durante el proceso ves que estás estudiando cine como cosa alimenticia, oye, pues estudia otra cosa que haya más oferta de trabajo y que puedas dedicarte, porque esto es bueno, hay una selección natural muy bestia, ¿eh? Especialmente en la parte creativa. Hay sitio para muy poquitos, entonces has de ser muy, muy bueno y para poder abrirte camino. Y ese es el consejo. Pasión, ganas y mucho trabajo mientras estudias. Y tú lo has de reconocer y lo has de notar, que eso es lo tuyo y que vives para el cine o para las series o para los concursos o para lo que sea, pero que sea tu pasión. Si no, es complicado. Pues gracias, Tono, por compartir con nosotros tu tiempo y para mí ha sido un placer poderte entrevistar a un profesional como tú. Nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir nada, esta charla tan agradable y encantado de haber hablado contigo. Y siempre cuando necesitas algo ya sabes dónde me tienes. Pues gracias. Hasta la próxima.